Bienvenidos. Voy a invitarte a que puedas ponerte en pie ahí donde estás y vamos a dar comienzo a esta mañana. Confiamos en nuestro Dios, que hoy va a ser una mañana gloriosa, diferente, y que nuestros corazones van a salir de este lugar transformados y cambiados por el poder de su presencia, de la manifestación de su Espíritu en este lugar. Cada uno de nosotros traemos ese pequeño fuego en nuestro corazón. Juntos en este lugar hacemos un fuego grande que tiene buen aroma delante de su presencia. Señor, te pedimos que te manifiestes en este lugar. Espíritu Santo de Dios, en completa libertad, te entregamos nuestras vidas para que hagas de este lugar tu habitación y puedas sentirte cómodo. Y hoy pueda ser una fiesta en tu presencia. Háblanos, transfórmanos, llénanos de tu presencia, llénanos de más. Y que podamos disfrutar todos juntos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos están listos para exaltar el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores? Vamos todos juntos a cantar. Bueno, eterno, tu reino se establecerá, alto y sublime, tu trono permanecerá. Algo nuevo está por comenzar, tus hijos claman por un despertar. Cielo y tierra te adorarán, tu reino y gloria. Cielo y tierra te adorarán.
sanaste, los ojos del ciego abriste. No hay nadie como tú. En la oscuridad tú brillaste, del pozo tú me sacaste. No hay nadie como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Dios sanador, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Dios sanador, mi en la oscuridad tú brillaste, del pozo tú me sacaste. No hay nadie como tú. Decimos fuerte, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Dios sanador, grande en poder, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, que cualquier otro. Dios sanador, grande en poder, mi Dios, mi con nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, no hay nada que temer. Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, no hay nada que temer. Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, no hay nada que temer. Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? ¿Cuántos tienen que atravesar esta semana algo difícil? Una situación que tienen que enfrentar. No sé ustedes, a mí me toca esta semana. Algo que emocionalmente me descontrola. Pero si Dios está conmigo, nadie puede detenerme. Él es la seguridad que necesito. Así que ahí donde estás, si hay algo que está trayendo inseguridad, si hay algo que está trayendo temor a tu vida, declara que si Dios está con vos, nadie va a poder detenerte. Vas a poder enfrentar cualquier situación y no va a ser en tus fuerzas, va a ser con sus fuerzas, porque en nuestra debilidad Él se hace fuerte. Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, no hay nada que temer. Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios, otra vez, decimos fuerte. Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, vamos iglesia, decilo fuerte. Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, no hay nada que temer.
porque cuando te alabo, tú estás a mi lado. A ver si me ayudan. Mientras tenga aliento, mi alma canta y alaba a Dios mi corazón. Alaba a Dios mi corazón. Te alabo al sentirlo, y aún cuando no. Te alabo y sé que estás en control. Es más que un sonido, es más que un sonido, es adoración. Y cuando alabamos fuerte, caerá Jericó. Mientras tenga aliento, mi alma canta y alaba a Dios mi corazón. Alaba a Dios, no me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? Alaba a Dios mi corazón. Alabo al que reina, alabo al Señor, alabo a aquel que la tumba venció, alabo al que es bueno, alabo al que es fiel, te alabo porque no hay otro como Él y yo. Alabo al que reina, alabo al Señor, alabo a aquel que la tumba venció, alabo al que es fiel, te alabo porque no hay otro como Él. Alaba a Dios. Decimos a Dios mi corazón. Alaba a Dios mi corazón. A Dios mi corazón. No me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a? No me detengo, mi Dios vivo está. No me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? Mi corazón, que toda la creación alabe a Dios, que toda la creación alabe a Dios, aleluya. Aleluya. Te alabamos, Señor, y vamos a cantar por siempre y para siempre. Aleluya. Aleluya. Ahí donde estás, comienza a darle gracias, a expresarte. Ya entramos por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Dijimos cuántas cosas buenas tiene nuestro Dios. Y ahora nos dirigimos hacia lo más profundo. Mil generaciones se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en Él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre
sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Y claman ángeles, clama la creación, exaltado Dios, santo por siempre. Si te ha perdonado y tienes salvación, cántale al Cordero que venció. Si te ha liberado, su nombre ha puesto en ti, cántale al Cordero que venció. Cantaremos siempre, cantaremos siempre, amén. Cantan ángeles, canta la creación. Oh, exaltado Dios, santo por siempre. Canta el pueblo al Rey, soberano es Él, santo y por siempre santo por siempre. Tu nombre es más alto, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, oh, tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre fuerte decimos, como es y claman ángeles, clama la creación, exaltado Dios, santo por siempre. Clama el pueblo al Rey, soberano es Él, santo y por siempre santo por siempre. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos y dominios, poderes, potestades y tu nombre sobre todo es. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es.
presidentes, personas de influencia, personas que creen gobernar el futuro del mundo. Tu nombre es más grande, tu nombre es más fuerte, tu nombre sobre todo nombre. Si sean tronos, dominios y poderes, todo se somete al Rey de Reyes y Señores. Sobre todo es tu nombre, tu nombre, tu nombre que es más alto, tu nombre que es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, sean tronos. Sobre todo es, llaman ángeles fuertes, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo por siempre, clama al pueblo al Rey, soberano es Él, santo y por siempre es santo, santo por siempre y por siempre es santo, santo por siempre. Aleluya. Te alabamos, Señor. Declaramos que no hay nadie como tú, que tú eres santo. Tú eres Rey de Reyes, Señor de señores. Aleluya. Santo es el Señor. Multitud de ángeles y redimidos adoran hoy. Santo, santo, santo eres tú. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es Él. Multitud de ángeles y redimidos adoran hoy. Santo, santo, santo eres. Padre Santo, te damos a ti, Señor, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. Padre, nos detenemos, Señor, en esta mañana un instante, Señor, para elevar a ti un altar de alabanza, de reconocimiento y de adoración, Señor. Tú eres el único Dios verdadero, tú eres el único digno, Señor, de recibir gloria, honra y alabanza. Y solo en tu presencia, Señor, encontramos contentamiento. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Y ponemos tu nombre en alto por sobre todas las cosas. Tú eres el Rey. Tú eres el único digno de recibir gloria, honra y alabanza. Eres tú, Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel,
el que todo lo puede, el que todo lo hace, Padre. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Que Dios te bendiga, iglesia. ¿Cuántos vienen con expectativa? Gracias, chicos. ¿Cuántos vienen con expectativa esta mañana? Nosotros sabemos que cuando Él se manifiesta todo puede ser transformado, ¿no? Voy a pedirte que abras tu Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 36. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 36. ¿Hace frío o no? ¿O estamos más o menos con el fuego del Espíritu? Bueno, vamos a leer bajo la guía del Espíritu Santo. Dice: Jesús anuncia la negación de Pedro. Y dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, fuente de toda verdad, y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que mediante la guía de tu Espíritu Santo te manifiestes, Señor, con poder, Padre Santo, que ponga, Señor, las palabras adecuadas, Padre Santo, para poder compartir acerca de tu amor y de tu gracia. Padre Santo, esa gracia que no tiene fin, obra en cada vida y en cada corazón como solo vos lo sabés hacer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y sabiendo, Padre, que vos tenés cuidado de nosotros, de lo que nos pasa, Señor, de lo que nos toca vivir, Señor. Por eso, Padre, dejamos cada pensamiento cautivo a tu obediencia en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. En esta mañana quiero compartirte una historia que es la historia, ¿no? Y primero déjame decirte para quién va guiado este mensaje, ¿no? Porque cuando Dios puso hace algún tiempo este deseo de hablar un poco sobre la vida de Pedro, ¿no? En mi corazón, ¿no? Y digo, bueno, este mensaje es para aquellos que tienen una vida de lucha, ¿no? O para aquellos que buscan, que golpean y la puerta no se puede abrir muchas veces, ¿no? O aquellos que llaman y sienten que del otro lado no hay una contestación, ¿no? O aquellos que pueden ver que las metas no pueden ser cumplidas, ¿no? Porque parecería como que hay un freno de mano, como que a veces quieren avanzar y no pueden avanzar, porque hay algo que los para, hay algo que los detiene. Para aquellos que no tienen paz. Para aquellos que viven una vida por ahí donde no se refleja tanto el reino de Dios, ¿no? Para aquellos que buscan y no encuentran. Para aquellos que por ahí, producto de algún pecado, se apartaron o se enfriaron. Y la esencia de Cristo ya no refleja lo que Él verdaderamente es. Entonces, bueno, este mensaje es para todos nosotros, porque ¿a quién no le pasa algo así a veces? ¿O no? Este es un mensaje especial, que deja ver por sobre todas las cosas
el amor que Jesús tiene por su pueblo, por aquellos que aman, el amor profundo que Jesús tiene por tu vida. Y nosotros sabemos que cuando Jesús se detiene todo es transformado, ¿no? Y que cuando Él se manifiesta las cosas suceden. Pero muchas veces nosotros nos detenemos en medio de ese proceso y en medio de ese obrar y no entendemos muy bien por qué pasan las cosas. O por qué no podemos conseguir las cosas o conquistar las cosas que tanto le pedimos a Dios. Déjame contarte más o menos para que entremos un poquito en contexto, ¿no? ¿De qué trata esta historia, no? Hace tiempo en la ciudad de Jerusalén, próximo a que Jesús fuera entregado para ser crucificado, Jesús se había reunido con sus discípulos en el aposento alto para compartir la cena del Señor, la última cena, ¿no? Como la mayoría recordamos, Jesús estaba en Jerusalén rodeado de sus discípulos. Pero había algo en el sentir que Él quería compartir algo con los discípulos. Y en ese momento Jesús se para en medio de los discípulos y les dice, bueno, voy a hacer algo que ahora por ahí ustedes no me entienden, pero que con el tiempo lo van a poder llegar a comprender. Y Jesús lava los pies de sus discípulos, demostrando y haciendo una obra de amor y de servicio extrema, ¿no? Y Él se pone y se levanta en medio de sus discípulos y empieza a lavarle uno por uno los pies a los discípulos. Pero cuando llega a Pedro, Pedro dice, no, Señor, pero ¿cómo vos me vas a lavar los pies a mí? Soy yo el que tengo que lavarte los pies a vos. Pero Jesús le dice, esto es algo que no lo vas a entender ahora, pero sí lo vas a entender en el tiempo. Pero si yo no puedo lavarte los pies, nada tienes que ver conmigo. Entonces Pedro, con el ímpetu que tenía Pedro, ¿no? Dice, bueno, Señor, no solo lávame los pies, lávame las manos, lávame la cabeza. Y bueno, en medio de este contexto y de esta situación es que se da esta charla. La noche antes que Jesús fuera entregado para ser crucificado. Después de esto Jesús anuncia la traición de Judas, reunido con sus discípulos en la mesa. Jesús anuncia que uno de ellos lo iban a terminar traicionando y lo iban a terminar entregando. Y uno de sus discípulos, el discípulo amado, le pregunta, pero Señor, ¿quién va a ser? Y él dice, el que le dé el pan, cuando moje el pan y cuando se lo dé, él va a ser el que me va a traicionar. En ese momento Jesús moja el pan y se lo da a Judas. Judas come, se levanta y se va delante de la presencia de los discípulos. Y ahí es cuando Jesús queda con sus discípulos. Y Jesús sale y camina rumbo a Getsemaní. Y es ahí donde Él se queda con sus discípulos y le dicen, bueno, espérenme, aguárdenme en que voy a orar. Era un momento de mucha confusión, donde los discípulos no sabían bien qué era lo que había pasado, ¿no? Pero en ese momento Jesús se detiene y le pide a sus discípulos que permanezcan orando, que permanezcan velando. Y en el medio de la conversación es cuando les dicen, yo ahora me voy, pero donde voy ustedes no pueden venir conmigo. Y yo digo, ¿a dónde iba Jesús? Jesús iba al Padre, iba a entregar su vida por amor, iba a ser crucificado. Él mismo iba a entregar su vida por amor. Pero Pedro, dejando ver lo que él tenía en el corazón, es donde abre la boca. Y yo digo, muchas veces nosotros cuando abrimos la boca, ¿qué dejamos ver? Lo que tenemos en el corazón, las intenciones profundas que nosotros tenemos.
Y en medio de este contexto, en medio de esta noche tan traumática, ¿no?, donde nuestro Señor Jesús iba a ser entregado para ser crucificado, es que Pedro abre la boca, ¿no? Y yo digo, Pedro no era cualquier discípulo. Pedro era Pedro. Pedro tenía esa osadía, esa valentía de siempre ir un paso más adelante, ¿no? Ese ímpetu como de conquista, ¿no? Como lanzado, ¿no? Y dice, versículo 36, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y yo digo, pongámonos un poquito, ¿no?, en el contexto, ¿no? Y en el momento que estaba viviendo Pedro y que se estaba viviendo, ¿no?, en la ciudad de Jerusalén, ¿no? Seguramente había cosas que los discípulos todavía no entendían. Y Pedro tampoco entendía, porque todavía no habían sido reveladas en él, ¿no? Como también a veces nos pasa a nosotros, que hay cosas que no llegamos a entender y no llegamos a comprender. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Pedro abrió la boca. Y como decía hace un rato, a veces cuando abrimos la boca, ¿qué sale? ¿Qué terminamos confesando? Lo que tenemos en el corazón, en lo profundo del corazón. A veces cuando nos ponemos a hablar con una persona y con otra, rápido nos damos cuenta cuál es el enfoque de vida que tiene, cuáles son los argumentos que tiene. Y habían algo en lo profundo, en el ser de Pedro, que tenía que ser transformado. Lo que Pedro tenía en el corazón era orgullo. Lo que Pedro necesitaba en lo más profundo del corazón era una transformación para poder llevar adelante la misión y la meta que Jesús tenía. Pedro, apóstol de nuestro Señor Jesucristo, mandado a formar los cimientos de la iglesia en la ciudad de Jerusalén, de la primera iglesia, de la iglesia primitiva. Pero había algo en lo profundo del corazón de él que tenía que ser transformado. Pedro había abierto la boca y lo que había dejado salir de su boca había quedado en evidencia el orgullo que él tenía. Esa determinación de valerse de uno mismo. Y Jesús, como sabe las intenciones profundas, no solo del corazón de Pedro, sino de nosotros también, lo primero que hace es lo confronta. Pero lo confronta de una manera diferente. Y le dice, Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? Y a mí me asombra, ¿no, Jesús, no? Porque en el medio de la noche, donde iba a ser entregado, se detiene para tener esta charla con Pedro, ¿no? Y le dice, ¿tu vida pondrás por mí? Y yo digo, ¿Pedro estaba capacitado para poner la vida por Jesús? ¿O Jesús para poner la vida por Pedro? Lo que Pedro estaba dejando ver era el sentir del corazón profundo que él tenía. Algo que afloraba en él, que necesitaba ser tratado y necesitaba ser transformado. Pedro no podía poner la vida por Jesús, no entendía lo que estaba viviendo. Y yo digo, a veces nosotros también actuamos de la misma manera, ¿no? Rápido abrimos la boca y dejamos ver lo que tenemos en el corazón. Y sale ese orgullo, esa autosuficiencia de poder creer que podemos solucionar todas las cosas. Y terminamos dejando como Pedro en evidencia lo que nosotros somos delante de la presencia de Dios. Un corazón humillado delante de su presencia. Un corazón humillado atrae y mueve la mano de Dios, conforme a lo que Dios quiere hacer. Pero Pedro en su corazón tenía orgullo. Jesús conoce el corazón, Jesús conoce los corazones. Y esto me impresiona, ¿no? Y me llama la atención. Porque Jesús sabe lo que nos pasa. Aun cuando nosotros no entendemos lo que podamos estar viviendo.
Pedro se estaba comprometiendo con algo que no podía cumplir, no tenía el poder y tampoco no tenía la autoridad y no comprendía la situación que estaba viviendo. Y Jesús le dice, pero tu vida pondrás por mí, entendiendo todas las cosas, lo que Pedro estaba, el trasfondo de lo que Pedro estaba manifestando. Y muchas veces a nosotros también nos pasa lo mismo, iglesia. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar por las apariencias o por las cosas que son circunstanciales y no terminamos de confiar plenamente en lo que Jesús quiere hacer en nuestras vidas. ¿Y por qué digo que esta es una historia especial? Porque esta es la historia de nuestras vidas. Porque esta historia habla también de nosotros, del orgullo que muchas veces tenemos. Y muchas veces nos paramos delante de la presencia de Dios y queremos solucionar las cosas en nuestra forma de ver y parecer. Y queremos darle solución a algo que no podemos, algo que no tiene solución porque solo tiene solución en Cristo Jesús. Pero él, conociendo el corazón de Pedro, él conociendo lo que él pensaba, él sabía que Pedro tenía que ser tratado como tenemos que ser nosotros tratados también cada día, cuando hay cosas o cuando hay circunstancias que no llegamos a comprender. Voy a pedirte que busques Lucas 22, 54. Lucas 22, 54. Habían algo en el corazón de Pedro que necesitaba ser transformado. Habían algo en él que todavía no había sido revelado. Y dice, versículo 54, Pedro niega a Jesús y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y me llama la atención esto, ¿no? Porque después que Jesús había sido aprehendido y después de tener esta conversación con Pedro, donde Jesús le profetiza y le dice, antes que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Yo me imagino que Pedro no sentía y no sabía lo que estaba pasando y no se podía imaginar el trato que nuestro Señor Jesús iba a tener con él. Pero si Pedro estaba dispuesto a dar la vida por nuestro Señor Jesús, pero Jesús conocía las intenciones profundas del corazón y lo había puesto en evidencia, lo había evidenciado delante de los discípulos. Había dejado ver lo que tenía en el corazón. Y Jesús le dice, pero Pedro, necesitas ser tratado en lo profundo de tu corazón. Por eso antes que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Qué situación difícil, ¿no? Y yo digo, ¿quién era Pedro, no? Porque Pedro no era cualquier discípulo. Pedro era el discípulo. Pedro tenía la confirmación que iba a plantar los fundamentos de la iglesia en Cristo Jesús. Y yo me imagino el impacto que habrá sido para él vivir este momento, ¿no? Y me imagino a Pedro diciendo, pero ¿cómo voy a traicionar a mi Señor? Esto no puede ser, esto no puede ser. ¿Cómo voy a traicionar a aquel que me da la vida? ¿Cómo voy a traicionar al Hijo de Dios, al Mesías, al único Dios verdadero? Pedro no comprendía y hablaba algo que no tenía conocimiento. Y así nos pasa también a veces a nosotros, ¿no? Nos paramos delante de la presencia de Dios y prometemos cosas que muchas veces no podemos cumplir, ¿no? En medio de esa noche, Pedro había recibido la confirmación que iba a traicionar a su maestro, a nuestro Señor Jesús. Y dice,
Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron en casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y yo me imagino esta situación, ¿no? Vienen a buscar a Jesús después de que Judas revelara la ubicación, después de esta traición, de esta entrega, ¿no? Y vienen a buscar a Jesús y se lo llevan detenido. ¿A dónde se lo llevan detenido? A la casa del sumo sacerdote, para ser interrogado, para ser enjuiciado. Pero Pedro, como sabemos la osadía que él tenía, él decide seguir a nuestro Señor Jesús. Y decide seguir también a la guardia que lo iba llevando a la casa del sumo sacerdote, ¿no? Entonces, me imagino, ¿no?, esta película, ¿no? En medio de la noche, los guardias llegando, arrestando a Jesús, pero Pedro apartándose y siguiéndolo a distancia. Pero también Pedro pensando y meditando todo esto que había, esta conversación que había tenido con Jesús, ¿no? Y yo digo a veces, ¿cómo son las cosas, no? ¿Cómo son las situaciones, no? Porque digo, wow, Pedro había visto la mano de Jesús moverse en primera persona. A Pedro no le habían contado los milagros, él los había visto en primera persona. Él había visto mover la mano de nuestro Señor Jesús. Él había visto muertos ser levantado de la tumba. Acuérdense de Lázaro. Él había visto y él había presenciado a la mujer con flujo de sangre cuando Jesús había operado un milagro. Él había estado en el estanque de Betesda cuando el paralítico Jesús lo sanó y lo transformó. Ese era Pedro. A él no le habían contado, él no había escuchado, él había visto directo. Él era el testigo principal, él había visto en primera persona lo que Jesús hacía y cómo transformaba las vidas y cómo transformaba los corazones. Donde Jesús estaba, donde Jesús entraba, la ciudad era revolucionada. Y Pedro era parte también de este mover, Pedro era parte también de este sentir. Y yo me imagino en ese momento los pensamientos de Pedro. Lo que estaba pensando y lo que estaba viviendo en ese momento parecería como ser un sueño. Y a veces es como que la realidad nos supera. O a veces no vivimos problemas que decimos, no, Señor, esto no puede ser, ¿no? Y me imagino el sentir y el pesar del corazón de Pedro, no comprendiendo en parte lo que Jesús le había dicho cuando él lo iba a traicionar, pero también con la desesperación de ver lo que le pasaba a su maestro, a nuestro Señor Jesús, al Hijo de Dios. Pedro lo que tenía en el corazón en ese momento no lo podía llegar a comprender, porque estaban llevando a su maestro para ser enjuiciado, para ser crucificado. Lo que Pedro estaba viviendo, Pedro estaba bajo una presión, que es la misma presión que muchas veces también nosotros vivimos en lo espiritual y no llegamos a entender y no llegamos a comprender. Y muchas veces, a veces terminamos haciendo cosas que no queremos, en vez de las cosas que nosotros creemos. ¿Y por qué te digo esto? Dice versículo 55, dice, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Cuando arrestaron a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, delante del Sanedrín, para que tuviera que hacer su defensa, en el patio estaban los criados y estaba parte de la guardia. Y como hacía frío, armaron un fuego. Y Pedro, como quería ver lo que le pasaba a su maestro, ¿qué hizo? Fue y se sentó para ser parte en ese fuego, pero también para poder escuchar lo que le pasaba a Jesús, para poder saber acerca de la defensa de su Jesús, para poder saber lo que le pasaba a su maestro, porque él lo amaba. Y en medio de esa noche fría, dice, versículo 56, pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con Jesús. Una criada lo reconoció a Pedro, que estaba ahí medio camuflado, en medio de la guardia, en medio de los sirvientes, que quería ver. Acuérdense que él había presenciado
en primera persona los milagros de Jesús. Él estaba acostumbrado a ver cómo Jesús movía la mano y las cosas sucedían y eran transformadas, ¿no? Dice, pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Y yo me imagino la desesperación que tendría en ese momento Pedro, ¿no? Porque a veces nosotros, ¿cuántas veces negamos la existencia de Cristo? Y lo sé por qué, porque a mí también me pasa. ¿Cuántas veces negamos con nuestras palabras o con nuestras acciones? Cuando ponemos en duda su palabra, cuando no confiamos en Él, cuando cometemos un pecado y nos alejamos delante de su presencia. Pedro no entendía bien lo que le estaba pasando y lo que invadió a Pedro fue el temor. Fue el temor, no podía llegar a entender y no podía llegar a comprender la magnitud de lo que estaba viviendo. Lo estaban acusando y lo que Pedro sintió fue temor. El temor te paraliza, el temor no te deja ver lo que Jesús es. El temor te pone un freno de mano, el temor no te deja seguir adelante. Y lo que Pedro estaba viviendo en ese momento es lo que muchas veces también vivimos nosotros. Un temor que no nos deja avanzar y terminamos negando la fe en Cristo Jesús, abriendo puertas que nada tienen que ver con lo que es Él, con lo que no lo representan. Pero Pedro en lo profundo del corazón estaba siendo tratado porque había dejado en evidencia el orgullo que él tenía y ese sentir de poderse valer por él mismo. Jesús estaba teniendo un trato en el momento más duro en la vida de Pedro, en el corazón de Pedro. Dice, pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo, también este estaba con él, pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de Helio. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Por segunda vez negaba a su maestro, negaba a Jesús. El Pedro que había visto milagros, que había visto muertos resucitar, levantarse de la tumba, por segunda vez negaba el nombre de su Señor Jesús. Y dice, como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Y yo me imagino este momento, ¿no? Yo me imagino lo que Pedro habrá vivido en ese momento, ¿no? Una traición, pero no una traición cualquiera. A veces, ¿cómo nos sentimos nosotros cuando somos traicionados o no? Cuando esperamos algo de alguna persona o cuando esperamos algo y uno lo da todo y por ahí después lo que recibe no es acorde, ¿no? Y Pedro en ese momento lo traicionó a Jesús. Se había cumplido la profecía que Jesús le había dicho aquella noche en la ciudad de Jerusalén. Había sacado y había reflorecido lo que él tenía en el corazón por aquello que necesitaba ser traicionado. Y yo digo, a nosotros nos pasa igual a veces también. Cada vez que negamos su existencia con nuestra forma de hablar, o cada vez que negamos su existencia con nuestro testimonio, o cada vez que mentimos, que decimos una mentira. Pedro salió rápido de la situación y dijo, no, yo no lo conozco. Yo no tengo nada que ver con ese Jesús. Lo que él hace y lo que él dice a mí no me representa. Nada tiene que ver conmigo. Y yo digo, a veces nosotros cuando pecamos y cuando no demostramos el amor de Cristo y cuando no terminamos haciendo el bien y terminamos haciendo lo que a nosotros nos gusta antes de lo que Dios quiere, también nos negamos su existencia y no reconocemos el señorío de Cristo en nuestras vidas.
Lo que Pedro hizo en definitiva fue negar la existencia de Jesús, porque tenía miedo, porque tuvo temor, porque la noche era oscura y cuando la noche se pone oscura, lo primero que hacemos es tratar de buscar la solución nosotros mismos a los problemas y a las dificultades. Lo que Pedro hizo es lo que hacemos todos cuando tenemos temor, es tomamos decisiones por nuestras cuentas. Y es ahí donde volvemos a nuestra vieja naturaleza. Es por eso que a veces necesitamos ser tratados por Él. Y Dios, conociendo nuestro corazón y teniendo cuidado con nosotros, nos trata al extremo. Dios al que trata es porque ama. Si hay un trato de Dios en tu vida es porque te ama, porque Jesús te ama, porque no se olvidó de vos. Y este es el claro ejemplo en la vida de Pedro. Pedro, apóstol de nuestro Señor Jesucristo, mandado a confirmar y afianzar la iglesia. La primera iglesia en la ciudad de Jerusalén tuvo temor, tuvo miedo y terminó haciendo algo que no quería hacer. Terminó negando a aquel que le había dado la vida y que lo reconocía como su Señor. Y yo digo, esto tiene un trasfondo espiritual que es terrible. Porque también muchas veces nosotros terminamos haciendo cosas que no queremos hacer. Cosas que no nos representan, pero que tampoco representan a nuestro Señor. Y terminamos metiendo la pata y terminamos cometiendo errores. Y nos terminamos desviando del propósito que Dios quiere para nuestras vidas. Pedro tuvo miedo, Pedro tuvo temor, Pedro hizo lo que no quería. Y yo te pregunto, ¿alguna vez hiciste lo que no querías? Y dijiste, ay Dios, ¿cómo me equivoqué? ¿Cómo metí la pata? ¿Cómo le erré? ¿Cómo le erré al blanco? ¿Cómo pequé? ¿Cómo me pudo haber pasado esto? Este es el sentir que sentía Pedro en ese momento. Y dice, entonces, vuelto el Señor, porque acuérdense que Pedro estaba en ese momento en el patio del sumo sacerdote, tratando de ver lo que le pasaba a Jesús, antes que Jesús fuera enjuiciado y entregado para ser crucificado. Entonces, Pedro lo niega 3 veces. Y en ese momento canta el gallo. Y en ese momento se produce algo mágico, ¿no? Algo impensado. Dice entonces, vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y yo me imagino el sentir en el corazón de Pedro, ¿no? Y me lo imagino Pedro en esa noche, en el medio de la fogata, negando al Señor Jesucristo, y después que el gallo canta, él levanta su mirada y se entrecruza así con Jesús, ¿no? Y él había quedado en evidencia, había quedado y había recordado las palabras de Jesús, había recordado lo que Jesús le había dicho. Y yo me imagino en ese momento el sentir del corazón de Pedro, ¿no? Diciendo, ¿cómo pude traicionar a mi maestro? ¿Cómo pude traicionar a mi maestro? ¿Cómo pude negarlo? ¿Cómo me pudo haber pasado esto? Y a veces a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Terminamos haciendo cosas que no queremos y terminamos negando la fe en Cristo Jesús. Y el enemigo muy sutilmente usa esto. ¿Para qué? Dice, y Pedro saliendo fuera le oró amargamente. Pedro había reconocido que había estado mal, había reconocido lo que había hecho. Se fue afuera, no pudo permanecer delante de la presencia de Jesús.
Había quedado en evidencia el sentir del corazón, lo que él sentía, el pecado que él tenía, el pecado de orgullo que él tenía. ¿Y por qué digo que muchas veces el enemigo muy sutilmente usa esto, no? Porque esto también es lo que nos pasa a nosotros cuando pecamos y cuando cometemos algún error. En vez de venir rápido delante de su presencia, sabiendo que sus misericordias se renuevan todos los días, ¿qué es lo que terminamos haciendo? Nos terminamos apartando, porque no nos terminamos de sentir aptos delante de su presencia, porque no nos sentimos dignos delante de un Dios santo. Y esto es lo que pasó en la vida de Pedro, y esto es lo que muchas veces nos pasa a nosotros cuando cometemos errores, cuando nos equivocamos. No terminamos reconociendo lo que hacemos, y como le pasó a Pedro, nos terminamos alejando delante de la presencia de un Dios santo. Pedro había cometido un error, Pedro había dejado de ver lo que tenía en el corazón, como nos pasa a nosotros también. Cuando nosotros hablamos, cuando nos movemos, cuando vamos al trabajo, cuando vamos a la escuela, muchas veces dejamos ver y aflora lo que tenemos en el corazón. Y muchas veces nos equivocamos y muchas veces cometemos errores. Y ante los errores que cometemos, lo primero que hacemos es como hizo Pedro, salimos rápido delante de su presencia. Porque no podemos entender, porque no nos sentimos dignos. Lo que Pedro sintió esa noche en la ciudad de Jerusalén, en la casa del sumo sacerdote, fue que era indigno delante de la presencia de Jesús. Se había equivocado, lo había negado, lo había traicionado. No podían llegar y a comprender la magnitud de lo que estaba viviendo. Pero nosotros sabemos que cuando Jesús se manifiesta transforma todas las cosas, ¿no? Entonces, después del arresto de nuestro Señor Jesús, después que entregó su vida por amor por nosotros, después que se levantó triunfante de la cruz del Calvario al tercer día, y esto siempre me recuerda a esto que me encanta decirlo, ¿no? Si la muerte no lo pudo detener, ¿tus problemas lo van a detener? ¿O mis problemas los van a detener? Jesús se levanta triunfante en la cruz del Calvario, demostrando que tenía autoridad sobre la vida, sobre la muerte, sobre toda cosa, y se manifiesta con poder. Pero esta historia no termina acá. Esta historia no termina acá, porque esta es la historia de nuestras vidas. Porque Jesús se sigue manifestando hoy en día también. Y Él sigue obrando y operando milagros. Pero ¿qué es lo que pasa después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Y voy a pedirte que busques Marcos 16, versículo 7. Para que podamos entender el inmenso amor que Jesús tiene por nosotros. Dice, cuando pasó 16:1, vamos a leer, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle, para ir a ungir a nuestro Señor Jesús en la tumba. Pero nosotros sabemos lo que pasó y qué pasó. La tumba estaba vacía, porque Él había resucitado. Y cuando llegan a la tumba, ¿qué es lo que pasa? Tienen un encuentro con un ángel que estaba vestido de blanco. Dice, y cuando entraron, versículo 5, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas Él les dijo, no os asustéis, ¿buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. ¿Y qué les dijo el ángel? Esto es impresionante, ¿no? Porque habla del amor y del compromiso de Jesús con aquellos que Él ama. Y le dice, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro
que Él va delante de vosotros a Galilea. Y yo lo que digo es, ¿qué características tenía nuestro Señor Jesús, no? Porque en medio de una situación donde Él se había manifestado con poder, donde había vencido a la muerte, donde había transformado, donde había venido un periodo de gracia para toda la humanidad, Él decide recordar a quién, aquel que lo había traicionado. Él se acuerda de Pedro, ir y decirle a los discípulos, y a Pedro, Él estaba pensando en Pedro. Él estaba pensando en el corazón roto que tenía Pedro, que había quedado producto de la traición que él había tenido. Lo que Pedro había estado viviendo y lo que Pedro seguramente sentía en su corazón. Y ese es nuestro Señor Jesús, que tiene compasión por nosotros, por tu vida, que sabe y que se preocupa por lo que te pasa. Muchas veces nosotros pensamos que estamos solos porque tenemos problemas y porque tenemos dificultades, pero es simplemente el trato de Jesús para poder transformar lo más sentir, lo que tenemos en lo profundo del corazón. Por eso en medio de la adversidad, en medio de los problemas, Jesús sabe lo que te pasa. Jesús se preocupa por vos. Jesús tiene cuidado por tu vida, por tu familia, por tu economía, por tu salud. Jesús está en control. Y esto me impresiona, ¿no? Porque yo me imagino el sentir profundo del corazón de Pedro. Pero por otro lado también veo el amor de Jesús. Diciendo, dile a mis discípulos, pero a Pedro, porque todavía no terminé con Pedro, porque tengo una charla pendiente con él, porque hay algo que le tengo que decir, porque no importa lo que él hizo, es necesario que el Jesucristo se le revele todavía, porque yo tengo poder no solo para hacer milagros, no solo para levantar a los muertos, sino tengo el poder para transformar las vidas y para transformar los corazones. Y tu vida no es una excepción, y mi vida tampoco es una excepción. Donde Jesús está, las cosas son manifestadas y son transformadas. Solo es parte de un proceso, solo es parte de un proceso de aprendizaje que nos toca vivir. Muchas veces cometemos errores, cometemos pecados y lo primero que hacemos es nos queremos alejar delante de su presencia porque no nos sentimos dignos. Y esto es un sentimiento que Pedro también tuvo, no sentirse digno delante de su maestro. Pero Jesús vino a establecer su reino basado en el perdón de pecados. Basado en el perdón de pecados. Por eso este es un tiempo de gracia, este es un tiempo de cielos abiertos, donde sus misericordias se renuevan cada día son nuevas sus misericordias, y no importa lo que hayas hecho, no importa el pecado que hayas cometido, Jesús te perdona, te espera con los brazos abiertos, dispuesto, sabe lo que te pasa, Él tiene cuidado al extremo de cada cosa que puedas estar viviendo. Y Jesús no había terminado con Pedro, había una conversación que tenía pendiente, pero yo me imagino lo que habría sentido Pedro en ese momento, ¿no? Y yo me imagino lo difícil que habrán sido esos días para Pedro, sabiendo que había traicionado a su maestro, ¿no? Sabiendo que lo había traicionado, ¿no? Pero el ángel fue claro y les dijo, vayan camino a Galilea. Díganle a mis discípulos y a Pedro, quiero verlo a Pedro, quiero estar con Pedro, quiero estar con mi discípulo, quiero estar con mi hijo. Quiero que Él me pueda conocer, que Él pueda conocer que yo también tengo poder para transformar las vidas y los corazones, aún en lo profundo del corazón, aún en las cosas profundas que nosotros sabemos que todavía ni siquiera nosotros entendemos. Y dice San Juan, capítulo 21.
versículo 1. Mientras les voy pidiendo a los chicos que vayan pasando. San Juan, capítulo 21, versículo 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Y esto me llama la atención, pero Pedro no había dejado ya la pesca cuando había tenido el encuentro con Jesús. Pedro había dejado la pesca, Pedro había colgado las redes. ¿Se acuerdan el encuentro que habían tenido también en el mar de Galilea? Pedro había dejado todo por seguir a Jesús. Y cuando digo todo es todo, cuando digo todo es todo. Pedro había dejado su trabajo. A veces uno pasa y lee la historia y no se imagina el contexto, ¿no? Pero Pedro tenía una empresa donde vivía él y su familia y donde él tenía la provisión diaria. Bueno, él lo había dejado todo por seguir a Jesús. Pedro también había dejado su familia por seguir a Jesús. Pedro se había olvidado de todo. Había entregado todo, completamente todo, por seguir a su maestro. Pedro no tenía un lugar, había dejado su casa, no tenía un lugar donde dormir. Andaba con Jesús de pueblo en pueblo, no teniendo un lugar donde apoyar su cabeza. Él lo había dejado todo por seguir a Jesús. Él había visto los milagros de Jesús, testigo en primera persona. Pero sin embargo, después de negarlo a Jesús y después de algunos días decidió volver a lo que hacía antes. Y yo digo, bueno, a veces también a nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? A veces cuando nos apartamos o cuando no podemos estar delante de su presencia, volvemos ¿a qué? A la vieja vida, a lo que hacíamos antes, ¿no? Pero Jesús, en un acto de amor, de gracia y de misericordia extrema, dejando ver el sentir del corazón del Padre. Dice, entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se tiró al mar. Porque Pedro estaba pescando, estaba en la barca pescando, y Jesús se le había aparecido en la orilla. Y más o menos la distancia, dice la palabra de Dios, que eran de unos 200 codos, unos 90 metros, ¿no? Pero Pedro no aguantó. Pedro, cuando vio a su maestro, no aguantó y se ciñó rápido. Y el ceñirse las vestiduras es una señal de estar preparado, de estar alerta, de estar dispuesto. Pedro estaba dispuesto a ir de vuelta con su maestro, a tener un encuentro con su maestro. Pero ahí acá hay algo que me emociona y que me parte el corazón, ¿no? Porque él, no aguantando, decide tirarse al agua para ir al encuentro de su maestro. Y dice, y Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Y subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tanto la red no se rompió. Le dijo Jesús: venid, comed. Jesús los estaba esperando, lo estaba esperando a Pedro para servirlo con una comida. Al que lo había traicionado, al que lo había negado, lo estaba esperando, preocupado por él. Y así Jesús se sigue manifestando en tu vida por lo que te pasa. Jesús sigue esperándote con los brazos abiertos cada vez que cometés un error, cada vez que cometés una falta. Y dice la palabra de Dios algo que es impresionante, ¿no? Y dice versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón: Simón, hijo de Jonás,
¿me amas más que estos? Era la primera charla que él tenía con Jesús, después de haber resucitado. Pero él sabiendo lo que había hecho, ¿no? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese a la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Por cada vez que Pedro lo había traicionado, por cada vez que Pedro lo había negado, lo que Jesús estaba trayendo era una reconciliación de amor, basado en el amor, porque Dios es amor. Y esto me impresiona, ¿no? ¡Santo! Tú eres el único, Señor. Basado en el amor. No reconoció sus faltas. No reconoció el pecado. Se detuvo en el amor. No dejó en evidencia los errores que Pedro había tenido y la traición que él había cometido, sino que hizo una reconciliación en el amor. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y esta mañana Jesús te dice lo mismo. ¿Me amas? ¿Me amas verdaderamente? ¿Me amas? No importa los pecados, no importa los pecados cuando venís delante de la presencia de Dios, cuando clamás misericordia delante del Rey. Por eso voy a pedirte que te pongas de pie, sabiendo el amor incondicional que Jesús tiene por nosotros, sabiendo el cuidado extremo que Él tiene por nosotros. Vamos a venir delante de su presencia para decirle, sí, Jesús, te amo. Sí, Señor, te amo. Te amo, Padre. Te amo, Señor. Manifiéstate, Padre, como solo vos lo sabés hacer, como vos sabés transformar todas las cosas, Señor. Padre, solo podemos reconocerte, solo podemos reconocer tu amor, Señor. Tú eres el Rey, Señor. Tú eres el Rey y solo a ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Te amamos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque en la cruz llevaste cautivo nuestros dolores, Señor, porque te manifestaste, Señor, y derramaste tu sangre y pagaste el precio, Señor, por lo que nosotros, Padre Santo, no podíamos hacer, Señor. Te damos la gloria y la honra y la alabanza a ti, al que todo lo puede. En el nombre de Jesús, amén y amén y amén. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Decimos unos momentos más.